La paz de Dios. Le agradecemos a Dios por una semana llena de su bondad, su misericordia y su favor sobre nosotros. Espero que hayan tenido una semana llena de crecimiento espiritual. Se ocupa, se necesita. Nos dimos cuenta en la semana de muchos acontecimientos, pues tristes y desagradables. Porque yo creo que Dios, siendo yo padre, yo creo que Dios se entristece cuando alguno de sus hijos se desvía de lo que Él quiere de Él, de lo que Él desea para Él. Nosotros somos iguales. Para comprender la naturaleza de Dios, su forma de amarnos, pues creo que te puedes ir a esa naturaleza que tienes tú como padre, como madre. Y entonces comprenderás por qué Dios nos perdona tanto, por qué Dios tiene misericordia, bondad, amor para nosotros. En la semana nos dimos cuenta que mucha de esa creación de Él, recordando que le pertenecimos y le perteneceremos a Dios porque somos su creación, todos, toda la humanidad. Creo que en la semana fue una semana de tristeza para Dios. ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesucristo con Lázaro? Lo amaba, lo ama, lo amó y se entristeció, aún sabiendo que Él tenía el poder para regresarlo a la vida, a su amigo, se entristeció. Yo creo que Dios se entristeció esta semana porque su creación no termina de comportarse conforme a la voluntad de Él, de Dios. Porque su creación sigue en necedad, sigue en terquedad. Porque no entendió que había un ángel, Luzbel, que no estuvo conforme en el reino de Dios y lo lanzaron fuera del reino de Dios. ¿Por qué no conformarnos con tener para nuestra renta, con poder pagar nuestras deudas, con tener un plato caliente de sopa en la mesa y convivir con nuestra familia en felicidad? Menciona el apóstol Pablo que debajo del cielo todo es vanidad. El mejor auto, la mejor casa, la mejor alberca, campos de golf, yates, jets privados. Y al final creo que todos vamos al mismo mercado, al mismo tianguis, a la misma tienda departamental. Y no hay alimento tan caro que primeramente Dios no nos alcance para comprarlo. Tal vez porque lo preparó un chef muy renombrado, pues el platillo te cueste 5,000 pesos, ¿no? El almuerzo, 10,000, 15,000, 20,000, no sé, ¿sí? Pero qué bueno es comerse unos chilaquiles en la mañana con unos huevitos fritos. Y tú los elegirás si rojos o verdes. Pero en compañía de tu familia y todos conformes. En mi mesa me han dicho, oye papá, ¿y la proteína? Pues a veces no se puede. Pero le agradezco a Dios, porque el otro día platicando con una persona, me decía, híjole, es que todo está muy caro, es que todo está muy complicado. En el mercado, en el tianguis. Y le decía, señora,
¿cuántos años tiene usted? Y ella me comentaba, me decía, tengo 75 años. Y yo le decía, 75 años y la vida ha sido así, ¿verdad? Dice, sí, dice, no alcanza. Le digo, ¿cómo se llama usted? Me dio su nombre. No lo recuerdo, la verdad. Pero lo que sí recuerdo fue que le dije esto. Oiga, doñita, 75 años. ¿Qué día Dios la ha dejado usted sin alimento? Reaccionó, me vio a los ojos, se puso seria y me dijo, es que, doña, ¿qué día Dios la ha dejado sin alimento en su mesa? Dice, no, pues nunca. Entonces, llegando al final de nuestros días, yo creo que lejos de quejarnos de la vida que llevamos, debemos, por los años que nos restan de vida y que Dios tenga a bien darnos, tenemos que estar agradecidos, ¿no cree? Que Dios no nos ha abandonado. Que hemos tenido etapas muy difíciles, muy complicadas, sí, pero que Dios no nos ha abandonado. Y que ahí está con nosotros. Y que si de algún momento tenemos alguna deuda, Dios nos va a ayudar a salir de ella. Pero Él no nos ha abandonado. ¿Por qué las situaciones de repente son complicadas? Bueno, pues porque lejos de acercarnos a Dios, nos alejamos más y más y más de Él. Entonces, cuando acudimos al Salmo 91, ¿sí? Ya es complicado. El rostro de Dios se ha volteado de nosotros. No nos quiere ver, no nos quiere escuchar. Y no porque no nos ame, a todos nos ama. A todas esas personitas que han perdido la vida en esta semana, quiero decirte que a todos nos ama, que para todos tiene misericordia, que para todos es su perdón. No es nada más para ti, que sientes que te portas bien y que te mereces todo. Recuerda de alguna manera, sin menospreciar nuestro comportamiento, por supuesto, que Luzbel así pensó. El ángel más bello de la creación de Dios. Y para abajo. No nos podemos envanecer, no nos podemos jactar, no nos podemos burlar, diciéndolo literalmente, ¿sí? De manera literal, no nos podemos burlar de lo que pase o le pase a los demás. Dios no se jacta de lo que le sucede a los demás. Dios se entristece de lo que nos sucede. Prediquemos la palabra de Dios. ¿Quieres hacer algo? Predica la palabra de Dios. Háblale a tu vecino, a tu vecina. Acércate. Dile los años que le queden, que sean de agradecimiento a Dios porque no nos ha abandonado, porque no nos ha dejado, porque nos ha redimido, porque nos ha recomprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que ha pasado. Yo veía a un periodista que se jacta mucho, ofende a esas personas que han caído y les llama como son, en lo que se han convertido. Pero ojalá, porque la creación de Dios, en su plan, era que todos actuáramos conforme a la voluntad de Él. Adán y Eva pecaron desde el origen, desde el Génesis. Pero recuerda que hubo algo que los llevó a ellos. El enemigo, Dios lo reprenda. Recuerda que el enemigo siempre va a estar ahí, en tu mente, corrompiendo tu mente, corrompiendo tu corazón, corrompiendo tu vida. ¿Y qué es lo que quiere? Destruirte.
Ve cuántas vidas destruidas. Te voy a decir algo, ¿sí? No reconozco los actos de las personas, reconozco a la persona, esa alma que se perdió y que al final de sus días trató de encontrar, fíjate, un consuelo en el Salmo 91, pero ya era tarde. Ya era tarde porque tal vez todo su entorno ya no lo dejaba. Yo espero en la voluntad de Dios que ese personaje que perdió la vida en esta semana y de la cual muchas personas se jactan, yo espero que antes de haber perdido la vida haya reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador. Y créelo, porque esa promesa es para todos nosotros, para toda la creación de Dios. Ojalá y se haya salvado. Ojalá y todo lo que está pasando en esta semana en nuestro país, lejos de ser una tragedia para muchas personas, lejos de ser actos de terror para muchas personas, ojalá y lo podamos convertir, lo podamos discernir en un testimonio de lo que sí puedes y no puedes hacer. Yo espero que Dios haya perdonado a esta personita y a todos los que perdieron la vida. Esos actos de violencia no son de Dios. Todo lo que viste en la semana es el enemigo actuando con nosotros, corrompiendo nuestras mentes y nuestros corazones, destruyendo la obra de Dios. ¿Dios lo permite? Sí, Dios tiene el poder para no permitir nada de eso. Por supuesto. Yo lo creo y tú lo crees también. Lo permite para que se convierta en testimonio. Este varón, al final de sus días, viéndose acorralado, empezó a acudir, a acercarse a Dios. El Salmo 91 lo tenía con él. Y tal vez le haya alcanzado el tiempo para ser un redimido de Dios, fíjate. Alguna vez le decía yo a una persona que el suicidio es algo que Dios no tolera. Y le decía a algunas personas, le decía, mira, vamos por este ejemplo. Es una persona arriba de un edificio y se lanza para suicidarse. Y se lanza. Cuando va cayendo en el piso número 10, porque es un edificio de 20 pisos, cuando va en el piso número 10, se acuerda que el suicidio no está permitido por Dios. Y en el piso número 10 se acuerda. Y dice, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo. Reconozco que es un error. En ese momento Dios voltea su rostro y lo escucha, fíjate. Y lo perdona. Y en el piso número 8, antes de caer, le dice, reconozco a mi Señor Jesucristo como mi único Dios y Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Y es perdonado y es redimido. Pero sigue su caída. Y cae. Y pierde la vida. Quiero decirte que, de acuerdo a la Escritura,
de acuerdo a la palabra de Dios, pidió perdón, reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador, fue perdonado y descansará, y cuando sea levantado para juicio, seguramente estará inscrito en el libro de la vida. Dios lo redimió, lo perdonó, pero no puede frenar su caída. El Salmo 91 es para protección, por supuesto. Y perdón, la siguiente semana seguiré con el tema de la semana anterior. Vamos al Salmo 91. Porque Dios así lo desea. Decía un apóstol con el cual yo me congregaba, decía, estuve preparando toda la semana lo que iba a predicar, pero el Espíritu Santo me llevó a esto. Mira lo que dice el Salmo 91. Honra y gloria a Dios. Morando bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios hay. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré, y yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Imagínate la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fíjate, todo obra en el reino de Dios para bien. Resulta que este personaje que perdió la vida en la semana, siendo pues literalmente una aberración para tantas personas, pues resulta que al final se arrepiente de todo lo que hizo. Invita a nuestro Señor Jesucristo que mora en su corazón y reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador y pide perdón por todo lo que hizo. Y en ese momento le quitan la vida. Bueno, pues sucede que ya no se pueden frenar las cosas, ¿sí? Pero lo que sí puede suceder es que cuando tú y yo, con la bendición de Dios, ¿sí?,
salgamos para ser juzgados, veamos que este personaje, ¿sí?, está inscrito en el libro de la vida. Y tú lo odiabas y tú renegabas de su existencia y tú todo ello. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. El primer y gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve la manera como Dios nos ama. Nos ama como su creación. No ama lo que hacemos, salvo que hagamos cosas que estén en el plan de Él. Pero nos sigue amando. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, imagínate el grado de amor que tiene para nosotros, el grado de amor que tuvo para este personaje, que después de todo lo que hizo, de todo lo que vivió, en un momento se arrepiente de todo, le pide perdón a Dios, acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador. Y es redimido, es recomprado. Difícil de entenderlo si vives en el mundo. Pero de esa manera Dios nos ama. Entonces tal vez estemos en ese juicio delante de Dios y veamos que ese personaje va a entrar en el reino de Dios para vida eterna. No dejemos que el enemigo gane esta batalla. No lo permitas. Deja trascender este mensaje. No te lo digo por likes, no te lo digo por vistas, te lo digo porque es necesario que trascienda este mensaje. Fuimos, somos y seremos creación de Dios. Y que toda esta maldad que sucedió en la semana, ¿sí?, que se convierta en una victoria para nuestro Señor Jesucristo. Predica la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No se pide, pídele a Dios ayuda, que Dios te ayude. Tristes estamos por todo lo que acontece, por cómo el enemigo está destruyendo a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas. No lo permitamos. Clamemos victoria para nuestro Señor Jesucristo. Si viste que este personaje, en donde estaba resguardado, tenía el Salmo 91, quiere decir que estaba buscando ayuda divina, ayuda de Dios. Y tenía imágenes a su lado también. Y sabemos que las imágenes no nos ayudan. Esperemos que al final haya encontrado la salvación. Que esto se convierta en un testimonio para bien y no para mal. Dios los bendiga, Dios los guarde. Todos somos, fuimos y seguiremos siendo creación de Dios. ¿Quiénes estaremos ahí para poder entrar? Todos seremos juzgados. Pero veremos por ahí un vecino, una vecina que tal vez no tolerábamos entrando en el reino de Dios. Y tal vez tú y yo no podamos entrar. Mejor nos esforzamos, leemos la palabra de Dios y le echamos muchas ganas. ¿Qué te parece? Dios bendiga a México. Dios lo guarde. Aún en esa situación tan complicada, Dios nos sigue hablando. En el reino de Dios todo opera para bien. Que tengas una semana llena de crecimiento espiritual. Tengas una semana llena de la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Honra y gloria a Dios por su palabra. Amén y amén.